Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El culpable ha sido capturado, pero la verdad detrás es mucho más aterradora. Un desconocido compró en secreto veneno para ratas con 3 sustancias altamente tóxicas, irrumpió en la casa y lo vertió silenciosamente en la botella de agua de Tiernu. Solo unos minutos después, ocurrió la tragedia. En la sala de interrogatorios, el sospechoso bajó la cabeza y confesó. Pero cuando se enfrentó a la pregunta más importante, ¿quién está detrás de todo esto?, él guardó silencio. Ese silencio no fue casualidad, sino la señal de que hay alguien aún más peligroso escondido en las sombras. ¿Logrará Truong descubrir al verdadero autor intelectual o su familia sigue estando en la mira de una conspiración aún mayor? Si quieres saber qué pasará después, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los momentos más intensos. Y ahora, comencemos la historia. El pequeño camino bajo el sol del mediodía se volvió sofocante y pesado. Ao, junto a un agente de policía, avanzaba lentamente pasando por cada tienda con la mirada atenta observando todo a su alrededor. Las preguntas se repetían una y otra vez, pero solo recibía negativas. La paciencia empezaba a ponerse a prueba, hasta que se detuvieron frente a una pequeña tienda escondida en un callejón. El letrero era viejo y el lugar estaba más silencioso que los demás. Ao entró con la mirada aguda. El dueño dudó al principio, pero después de unas preguntas, de repente recordó algo. Un joven desconocido había ido allí a comprar veneno para ratas. No compró poco, sino una cantidad bastante grande. El ambiente cambió de inmediato. Ao miró de reojo a la gente a su lado con evidente alerta. Una persona normal no compra tanto. Pidieron revisar las cámaras de seguridad de inmediato. La vieja pantalla mostró imágenes borrosas, pero entonces apareció un momento que dejó a ambos inmóviles. Un hombre con gorra con la cabeza baja entró en la tienda. No habló mucho, eligió exactamente el tipo de veneno. Pagó y se fue muy rápido, sin dudar, sin titubear. Pero lo que llamó la atención de Ao fue su forma de moverse. No parecía un cliente común, sino alguien que ya tenía un plan. Ao se acercó más a la pantalla con la mirada fija en la imagen. En su mente una idea empezó a tomar forma. Era él. Él era quien había comprado ese veneno. El aire dentro de la tienda se volvió pesado. Ao pidió al dueño que le enviara el video de inmediato. El teléfono vibró suavemente cuando recibió el archivo. En ese instante, una pista importante ya estaba en sus manos. Al salir de la tienda, la luz del sol se volvió más intensa. Pero dentro de Ao, todo se enfrió. Se detuvo y volvió a mirar el video una vez más. El rostro seguía sin verse claro. Pero la complexión, los gestos, todo resultaba sospechoso. Ao envió rápidamente el video a la central para su identificación. Ahora, solo quedaba esperar a que se revelara la identidad de ese hombre. Una ligera brisa recorrió el callejón. Ao levantó la mirada hacia adelante. Su instinto le decía algo. Estaban muy cerca del culpable. El ambiente en la oficina de Ao se volvió tenso cuando el teléfono sonó de repente. Ella contestó de inmediato con la mirada totalmente concentrada. Desde el otro lado de la línea llegó la información que estaba esperando. La identidad del hombre que aparecía en la cámara por fin había sido confirmada. Ao tomó un bolígrafo y anotó rápidamente cada detalle. Nguyen Bon Jai, nacido en 1999, domicilio registrado claramente, sin trabajo estable. Pero lo que hizo que la mirada de Ao se volviera más seria fue su pasado. Tenía antecedentes, agresión, robo, estafa. No era alguien simple. Ao dejó el bolígrafo y miró a su compañero. No hacía falta decir nada, ambos lo entendieron. Ese hombre tenía todas las posibilidades de ser el culpable, especialmente por haber comprado una gran cantidad de veneno para ratas. No para matar ratas, sino para llevar a cabo otro plan.
Solo unos minutos después, ambos ya estaban en el coche, dirigiéndose rápidamente hacia la dirección proporcionada. El vehículo se detuvo frente a una casa ubicada en una zona residencial apartada. El silencio era inquietante. Hao bajó del coche observando rápidamente el entorno. La puerta principal estaba entreabierta. Le hizo una señal a su compañero. Ambos se acercaron. Llamaron a la puerta. No hubo respuesta, pero la sensación de que había alguien dentro era muy clara. El ambiente se volvió pesado, y en ese instante se escuchó un leve ruido detrás de la casa. Hao giró la cabeza de inmediato. Una figura salió corriendo de repente, huyendo directamente hacia el callejón trasero. Era él. ¡Alto! El grito resonó. La persecución comenzó al instante. El sospechoso corría desesperadamente mirando hacia atrás una y otra vez. Ya lo sabía, todo había sido descubierto. Pero cuanto más corría, más inestables se volvían sus pasos. El callejón era estrecho, el terreno complicado. En cuestión de segundos, Hao aceleró y se lanzó desde atrás. Un fuerte derribo. El sospechoso cayó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, las esposas ya aseguraban sus muñecas. Se resistía en pánico negándolo todo. Pero su mirada lo decía todo. Hao se puso de pie respirando con rapidez, pero con los ojos fríos. El culpable había sido capturado. El coche de policía se alejó rápidamente llevándose al detenido hacia la comisaría. El cielo empezaba a oscurecer, pero para Hao, esto apenas era el comienzo. Porque ella sabía que detrás de ese hombre podría haber alguien aún más peligroso. La sala de interrogatorios estaba bañada por una luz blanca y fría. El ambiente era tan denso que hasta el más mínimo sonido se percibía con claridad. Nguyen Bon Jai estaba sentado al otro lado de la mesa con las manos esposadas frente a él. Sus ojos se movían constantemente intentando ocultar la ansiedad que crecía en su interior. La puerta se abrió. El agente Dung entró. Bastó una sola mirada para que el ambiente cambiara por completo. No tenía prisa, no mostraba enojo. Simplemente se sentó con calma y abrió el expediente frente a él. Todo comenzó. Las primeras preguntas fueron directas y concisas. Jai intentó mantener la calma negándolo todo. Aseguraba que no tenía nada que ver, incluso negó haber comprado veneno para ratas. Pero cuanto más hablaba, menos firme sonaba su voz. Dung no reaccionó de inmediato. En silencio, empujó un expediente hacia él. Dentro había imágenes extraídas de las cámaras. El momento en que Jai entraba a la tienda quedó claramente expuesto. La sala quedó en silencio. Jai se quedó paralizado. Su mirada se fijó en su propia imagen. 1 segundo, 2 segundos. El sudor empezó a formarse en su frente. Dung mantuvo el mismo tono calmado, pero cada palabra parecía presionar más. Las preguntas continuaron una tras otra. ¿Por qué compró tanta cantidad? ¿Por qué mintió? ¿Por qué estaba allí justo en ese momento? Jai comenzó a ponerse nervioso. Intentó defenderse, pero cada palabra era destruida por las pruebas. No había salida. No había forma de negarlo. El ambiente parecía asfixiarlo. Finalmente, el silencio se alargó. Jai bajó la cabeza. Sus hombros temblaban levemente. Y entonces las confesiones empezaron a salir. Admitió haber comprado el veneno. Admitió haber vigilado la casa. Esperó el momento en que Truong no estuviera. Se coló dentro. Rápidamente vertió el veneno en la botella de agua. Y se fue como si nunca hubiera estado allí. Su voz temblaba al recordar el momento en que Tiu Nu bebió el agua, el dolor, el pánico y la escena de ella cayendo al suelo. Él estaba allí, lo vio todo, y luego huyó. La sala volvió a quedar en silencio. Pero lo que más llamó la atención de Dong y Hao fue la mirada de Jai. No era la mirada de un autor intelectual, sino la de alguien que estaba ocultando algo. Dung cerró el expediente. Su mirada se volvió fría, y entonces hizo la última pregunta.
No fue en voz alta, pero fue suficiente para que toda la sala contuviera la respiración. ¿Quién está detrás de ti? Jay se quedó inmóvil. No respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza en silencio. Y ese silencio hizo que todo se volviera más peligroso que nunca. El silencio se prolongó en la sala de interrogatorios, pesado, incómodo, casi insoportable. Dung no apartó la mirada. «Habla», dijo con voz baja pero firme. Nguyen Von Jay apretó los labios. Sus manos esposadas temblaban ligeramente sobre la mesa. Durante unos segundos más pareció debatirse internamente, hasta que finalmente dejó escapar un suspiro largo derrotado. No quería que pasara así. Hao frunció el ceño de inmediato. Así como... Jay levantó la vista por primera vez, pero no sostuvo la mirada. Sus ojos estaban rojos, cargados de miedo y culpa. El objetivo no era ella. El ambiente en la sala cambió de golpe. Dung se inclinó ligeramente hacia adelante. «Explícate». Jay tragó saliva. Yo compré el veneno». «Sí», admitió con voz entrecortada. «Lo hice para Truong». Hao sintió cómo se tensaban sus músculos. «¿Querías matar a Truong?» Jay negó rápidamente con la cabeza, pero su respuesta no transmitía convicción. No exactamente. Yo solo quería darle una lección, asustarlo, hacerlo sufrir». Dung golpeó suavemente la mesa con los dedos. «No juegues con las palabras. Comprar veneno altamente tóxico no es asustar». Jay cerró los ojos un instante. No pensé que alguien más lo bebería». Hao intervino, su voz más fría. «Cuéntalo todo, desde el principio». Hubo un silencio breve, y entonces, como si una presa se rompiera, Jay comenzó a hablar. «Hace semanas empecé a seguir a Truong. Sabía sus horarios, cuándo salía, cuándo volvía». Su voz era baja, casi apagada. También sabía que a veces dejaba la casa sola durante horas. Dung no interrumpió. «Un día, lo vi discutir con alguien por teléfono. Estaba alterado. Pensé que era el momento perfecto». «¿Por qué Truong?», preguntó Hao. Jay dudó. «Él me debía dinero». La respuesta fue directa pero incompleta. Dung lo notó. «Eso no es todo». Jay bajó la cabeza. «Me engañó. Me hizo perderlo todo». Sus dedos se tensaron. «Yo confié en él y me traicionó». Hao lo observaba sin pestañear. «¿Y decidiste vengarte envenenándolo?» «Sí», susurró. «Pero no quería matarlo de inmediato. Solo que enfermara, que sintiera lo que yo sentí». El aire se volvió más frío. «Sigue», ordenó Dung. «Ese día, esperé cerca de la casa», continuó Jay. «Vi cuando él salió. Estaba solo. No había nadie más». Hao intercambió una mirada rápida con Dung. «¿Estás seguro?» «Sí». «Completamente seguro», respondió con urgencia. «Esperé unos minutos y luego entré». «¿Cómo entraste?» «La puerta no estaba bien cerrada», dijo con vergüenza. «Solo la empujé y ya estaba adentro». Dung se anotó mentalmente cada detalle. «¿Qué hiciste después?» Jay respiró hondo como si reviviera cada momento. «Fui directo a la cocina. Ya lo había visto antes. Sabía dónde estaba todo». Sus ojos temblaron. «Vi la botella de agua sobre la mesa y... ahí fue cuando...» Se detuvo. «Continúa», insistió Hao. «Saqué el veneno. Lo vertí dentro, no todo, pero suficiente». Su voz se quebró. «Lo cerré. Lo dejé exactamente en el mismo lugar. Y luego salí rápido, sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí». Un silencio pesado cayó sobre la sala. «¿Y Tieu-nu?», preguntó Dung con voz baja. Jay apretó los ojos con fuerza. No sabía que ella estaba en casa. Esa frase cayó como un golpe. Hao se inclinó hacia adelante. «Pero dijiste que la casa estaba vacía». «Eso creía», exclamó Jay nervioso. «No la vi, no escuché nada, juro que no sabía».
Pero te quedaste, dijo Dung de pronto. Jay se congeló. ¿Qué? Te quedaste cerca después de salir, continuó Dung. Lo dijiste tú mismo, viste lo que pasó. El rostro de Jay se descompuso. Ya no podía mentir. Sí, susurró. ¿Por qué? Quería asegurarme, dijo con voz rota. Quería ver si Truong lo bebía. El silencio fue absoluto. Pero no fue él. Las palabras salieron casi sin aire. Fue ella. Su voz empezó a temblar con fuerza. La vi salir, tomar la botella, beber. Ao sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y no hiciste nada? Jay negó desesperadamente. Me quedé paralizado. No entendía. Todo pasó tan rápido. ¿La viste caer?, preguntó Dung. Sí, respondió apenas audible. Empezó a toser, a agarrarse el pecho, gritó. Y luego se llevó las manos a la cara, incapaz de continuar. ¿Se desplomó? El silencio en la sala era ahora insoportable. ¿Y tú?, preguntó Hao con dureza. Yo huí, admitió quebrado. No sabía qué hacer. Me asusté. Pensé que todo se había salido de control. Dung lo observó fijamente, porque se salió de control. Jay no respondió. Las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, pero no se atrevía a llorar. Tú no querías matarla, dijo Ao lentamente, pero lo hiciste. Esa verdad cayó como una sentencia. Jay tembló. No fue mi intención. Pero es tu responsabilidad, cortó Dung con frialdad. El silencio volvió a llenar la habitación. Pasaron unos segundos. Luego Dung volvió a hablar. Aún hay algo que no encaja. Jay levantó ligeramente la cabeza. ¿Qué? Tu planificación, dijo Dung. Seguiste a Truong durante días. Sabías sus horarios. Elegiste el momento exacto. Compraste el veneno adecuado. Hao añadió. Eso no es impulsivo, eso es organizado. Jay no dijo nada. Y sin embargo continuó Dung, alguien como tú no actúa solo en algo así. El aire se volvió aún más tenso. ¿Quién más está involucrado? Jay apretó los labios. Nadie. No mientas, dijo Ao más firme. Ya sabemos que estás ocultando algo. No insistió él, pero su voz carecía de fuerza. Dung se inclinó acercándose lo suficiente para que sus palabras fueran imposibles de ignorar. Escucha bien, Jay. Ya confesaste el acto. Ya no puedes escapar de eso. Pero si hay alguien más detrás, si alguien te dio la idea, te presionó o te ayudó, hizo una pausa. Este es el momento de decirlo. El corazón de Jay parecía latir en sus sienes. El silencio volvió, largo, tenso, peligroso. Sus ojos se movieron nerviosamente de Dung a Hao, y luego hacia la mesa. Pero se detuvo, respiró hondo, y volvió a callar. Hao lo observó con atención. Ese silencio no era vacío, estaba lleno de miedo. Y eso lo cambiaba todo. Dung se recostó lentamente en su silla. Está bien, dijo con calma. Podemos esperar. Pero su mirada decía lo contrario. La investigación apenas estaba comenzando. Y ambos sabían que detrás de esa confesión incompleta había algo mucho más grande y mucho más peligroso.